Gloria al Señor. Qué bueno es que Dios no cambia para nada. Dice la Escritura que en Él no hay sombra de variación. Es el mismo ayer, es ahora y mañana y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios Todopoderoso en quien hemos puesto nuestra confianza. Y por esa confianza somos bendecidos nosotros. No confiamos en el brazo del hombre, confiamos en el Dios Todopoderoso, grande y temible. Jehová de los ejércitos es su nombre y Él es nuestro Dios. A Él sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. En el cielo los ángeles le dan la honra y la gloria. Y en la tierra aquí nosotros se la damos también. Y toda la creación que Él ha hecho le da la gloria al Señor. Aleluya. El sol desde que sale hasta que se oculta le da la gloria y la alabanza al Señor. Porque así lo hizo Dios. Y así destinó todas las cosas. Bendito sea su nombre. Y nosotros nos gozamos aquí con Él, en su presencia. Van a disculpar si les hemos ocasionado algún inconveniente con el cambio de horario, pero ya nos autorizaron a hacer un solo culto. Y desde el día miércoles estamos anunciando en las redes sociales y en las diferentes actividades que han habido desde el viernes hasta el viernes y sábado, hemos estado anunciando del cambio de horario. Así que les pedimos disculpas si algunos pues no pudieron darse cuenta, pero a partir de hoy pues seguimos ya con un solo culto a las 9 de la mañana. De todas maneras, bienvenidos todos en esta mañana. Vamos a orar porque vamos a oír palabra de Dios. A eso hemos venido también, ¿verdad? Dios siempre tiene algo que decirnos. Él quiere enseñarnos. Tenemos un Dios que es 3 veces santo. Amén. Y nosotros somos santos una vez. Él nos santificó por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora somos santos, que significa que tenemos una vida consagrada para Él. Amén. Dedicada para Él. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos concedes este privilegio de estar aquí, gozarnos en tu santa presencia con todos los santos, Señor. Gracias por los amigos que nos sintonizan y hermanos que están pendientes a través de las redes sociales en cualquier lugar del mundo que se conectan para estar en el mismo espíritu aquí con nosotros. Vamos a seguir deleitándonos en tu santa presencia por medio de tu palabra, pero también en lo que nosotros nos gozamos, Señor. Hay otros hermanos que están sufriendo allá por la guerra. Y oramos por tu iglesia en Ucrania, oramos por tu iglesia en Europa para que se una en oración, Señor, pidiendo tu bendición para su pueblo, mi Dios, que ha sido lavado con tu sangre preciosa. Y bien dice el dicho que en río revuelto hay ganancia de pescadores. Y en esta situación, Señor, te pido que tu palabra, Señor, sea predicada, que se tiren las redes para que muchas almas te conozcan en medio de la prueba y en medio de la dificultad, y tú honres a tu pueblo allá que sigue fiel confiando en ti. En medio de las bombas y en medio de las balas, ellos te han creído a ti, Señor. Te pido que los bendigas, los guardes y les proveas todo lo que necesitan y tú le des la victoria a la iglesia en medio de estos tiempos tan difíciles, Señor. Y gracias por nosotros acá, Señor. Te pido que nos guardes también de todo mal y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento esta mañana para recibir tu palabra, Señor. Y tú bendigas aquí si hay alguna persona que no te conoce, que sepa que tú quieres conocerlo y que Él te conozca, Señor, y que tú quieres bendecir esa vida, transformar esa vida y que conozca a ese Dios vivo a quien adoramos y a quien le servimos, Señor. Gracias, consagramos este tiempo para ti, Señor, y toda la gloria y toda la honra sean solo tuyas por siempre. Jesús, amén. Y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, para nosotros los cristianos es muy familiar escuchar la palabra pecado, ¿verdad? Y entendemos muy bien lo que significa esto.
Y sabemos que esto lo asociamos a nuestra desobediencia a Dios. Cuando nosotros desobedecemos sus mandamientos, sus estatutos, lo que Él quiere que nosotros hagamos y hacemos lo que nosotros queremos y es todo lo contrario, sabemos que eso nos va a traer graves consecuencias a nuestra vida y no solo a la nuestra, sino que también a aquellos que nos rodean, porque viene la maldición sobre nosotros que trae el pecado. Y todo eso lo entendemos bien. Y a veces entendiendo todas esas cosas y conociendo eso, aún así nos equivocamos y nos convertimos en prevaricadores, como dice la Biblia. Pero más sin embargo, la misma Biblia dice que abogados tenemos en Cristo Jesús. Y que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito el Señor. Por eso nada nos va a separar de su amor. Pero para el mundo, en el campo secular, cuando usted le habla de pecado a alguna persona no cristiana, ellos se ofenden con esa palabra. Les causa mucha molestia esa palabra, porque como la que la asocian a la religión, a lo religioso, mas no entienden y no saben que esta palabra es igual a lo que mucha gente secularmente expresa cuando no está llevando una vida dentro de los márgenes correctos que la sociedad nos pone también y que también Dios ha puesto también. Muchas leyes que hay en nuestro país están fundamentadas en la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que todas están fundamentadas ahí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, el hombre se ofende cuando se le habla del pecado, les cuesta aceptar al hombre que es pecador. Y es pecador por naturaleza. Heredamos eso de Adán y Eva y lo más fácil es que los niños aprenden más rápido lo malo que lo bueno. Y muchas personas, para ellos les es más fácil decir, me equivoqué, fallé, me desvié, ¿verdad? Y que viene a ser lo mismo que la palabra pecado. Significa errar el blanco, salirse del camino. Son mismas figuras que vienen a significar lo mismo. Y aún así hay muchos que están equivocados, están actuando mal, están viviendo de acuerdo a lo que ellos quieren y no a lo que Dios quiere, y ni aún así aceptan que están mal. Tienen vicios y no aceptan que tienen el vicio. Están malgastando su dinero en otras cosas y menos en su familia y en sí mismos y en lo que tendrían que invertirlo. Están invirtiendo malas cosas y no aceptan que están haciendo malas cosas. Y la Biblia dice claramente en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y eso aparece desde el Génesis hasta hoy, que el pecado del hombre ha traído muerte, separación de Dios. Eso es lo que significa esa palabra. Y usted sabe que ese pecado es la puerta que se abre para que el enemigo venga contra el hombre, contra la creación de Dios, contra la obra maestra de Dios, a cumplir los tres propósitos por los que está Él. En Juan 10:10 dice que Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Ese es el propósito de Él. La Escritura también lo ilustra como el león rugiente que anda buscando a quién devorar. Satanás quiere devorarnos, quiere destruirnos, quiere acabar con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿y usted se lo va a permitir? ¿Le va a dar chance, como decimos aquí en El Salvador, de que Él venga y haga lo que quiere con su vida? ¿Sabe que los creyentes ya perdonados, nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, no le debemos dar chance al diablo? ¿Oyó eso? Él es un personaje siniestro. Él es un personaje engañador y mentiroso. Él es un personaje implacable. Si usted medio le abre la puerta, él la empuja y se mete. Porque él quiere destruir su vida y destruir la mía. Y nosotros no le debemos de dar ninguna oportunidad a él. Y de eso se trata la enseñanza de esta mañana. Le he titulado
no le facilitemos las cosas al diablo. ¿Oyeron, hermano? No le facilite las cosas al diablo. Al contrario, complíquele la vida a él. Que sepa que usted es un hijo de Dios, que usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Usted es un rey y sacerdote también de Dios. Usted no es cualquier cosa. Amén. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. Amén. Por la gracia de Dios, no lo merecíamos, pero por su infinita gracia, ahora lo tenemos. Entonces, busquemos en Efesios capítulo 4. Aquí tenemos un versículo bien corto. Ustedes saben que la ciudad de Éfeso era una ciudad idólatra, era una ciudad inmoral. En ese lugar había una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Diana de los Efesios. Ahí habían prostitutas y prostitutos que se prestaban para la adoración de esta imagen, y los que estaban ahí hacían negocio vendiendo figuras de ese famoso templo que había ahí. Y en Éfeso se sentían orgullosos de tener todo eso. Pero ahí llegó el Evangelio, ahí llegó la palabra de Dios, ahí llegó la verdad de Dios, ahí llegó la luz de Dios. ¿Para qué? Para que esa gente saliera de las tinieblas. Y Pablo le escribe ya a esa iglesia, a esos hermanos, y les está dando algunas recomendaciones acerca de su nueva vida en Cristo. Y me gustaría que en su casa, en el resto de la semana, lea todo este capítulo 4, donde habla de la nueva vida que el creyente debe de tener ahora en Cristo. Algunas cosas que ya no tenemos que hacerlas y otras que sí debemos hacerlas. Entonces, y algo que debemos hacer está en el versículo 27. Y nos dice, ni deis lugar al diablo. ¿Oyó eso, hermano? Ni deis lugar al diablo. Usted y yo no debemos darle chance al diablo. Amén. En otras palabras es como esto, miren, si llega alguien a tocarle la puerta de su casa y usted pregunta, ¿quién es? Y le dice, yo soy Satanás, el príncipe de este mundo, que vengo a visitarte. Yo le pregunto, ¿y usted le va a abrir la puerta para que entre? ¿Sabe qué? Yo no se la voy a abrir. Yo le voy a decir que Dios te reprenda, te equivocaste de dirección. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Pero Él sabe que yo le voy a salir con eso. Entonces, ¿qué va a hacer Él? Como Él es un mentiroso, es el padre de la mentira, Él va a trabajar con engaños, con cualquier subterfugio. ¿Para qué? Para engañarme y que yo abra para que Él entre a mi vida y haga mi vida de cuadritos, como decimos aquí. Que venga a complicarme la vida. Y por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia y nos exhorta a nosotros a no darle lugar al diablo. Esta palabra que usó el apóstol San Pablo aquí, es representada con una figura que yo quiero mostrárselas para que lo entendamos mejor, con las carreras de Fórmula 1. No sé si ustedes las han visto, o las carreras de motos en GT1, hay categorías, pero la más alta es la 1. Entonces, antes de hacer esas carreras, los hombres se suben en sus carros especiales para eso, y un día antes hacen un recorrido en todo el circuito
Eso lo hacen en varias partes del mundo. Y le toman un tiempo. Y el que dé la vuelta más rápido, al siguiente día, que es la carrera, va a salir adelante. Le llaman la pole position. Entonces la principal posición adelante es el que hizo un menor tiempo. O sea que la corrió más rápido. Entonces, el hombre que llega ahí sabe que si él mantiene esa posición en toda la carrera, tiene el 99.99 de ganar. Una falla en el motor, una llanta que se arruine, una tardanza en los pits, eso le va a acarrear problemas y otro va a pasar. Pero cuando van corriendo, uno detrás de otro lo van siguiendo, el que va atrás quiere sobrepasarle y el que va adelante tiene que evitar que el otro le pase, porque si le pasa, si le sobrepasa, lleva la de perder. ¿Okay? ¿Y sabe qué? A eso se refiere Pablo. Usted y yo estamos en la carrera de la fe. ¿Amén? Estamos en una carrera. Y esta carrera, hermanos, no es una de esas carreras de alta velocidad que usted tiene que correr mucho como el cuarto de milla. Esta carrera es como la maratón, mire, 42 kilómetros. Usted debe de saber correrla, pero no debe permitir que el diablo vaya delante de usted, porque él va a tratar de frenarlo a usted. Amén. Se va a acercar a usted, le dice, estás cansado. ¿Por qué no te sentas a la acera? Te voy a invitar a una gaseosa. Y si usted le hace caso, ¿qué va a pasar? Usted va a perder tiempo. Y él le va a estar ganando ventaja. Y por eso hay muchas personas que en su vida cristiana tienen serios problemas. Hay muchas personas que en su vida cristiana no avanzan y a veces que en vez de ir para adelante, van para atrás porque le hemos dado lugar al diablo. Así que yo le voy a presentar 3 aspectos que nos muestran en la Biblia que estos aspectos nos llevan a nosotros a ocultar el pecado, amén, y darle lugar al diablo, amén. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. El primer aspecto con el que le damos lugar al diablo es ocultando nuestro pecado. En Proverbios 28, versículo 13. (28:13) dice: el que encubre su pecado no prosperará. Versículo que todos lo conocemos. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? La misericordia. Ocultar el pecado es tratar que nadie sepa lo que nosotros hicimos. Amén. Hace mucho tiempo, cuando yo practicaba un deporte, tuve un desgarre y me lo traté yo solo. Teníamos un encuentro muy importante y yo quería participar ahí. Entonces, el entrenador no sabía que yo estaba con ese problema. Pero yo sabía que tenía ese problema y estaba tratando de participar, pues. Entonces, pero gracias a Dios que no entré al principio del juego, sino que entré después. Entonces, y cuando empezamos, ya empezaba a manifestarse el problema en mi pierna. Entonces, y Dios es tan bueno, fíjense. Dios es tan bueno. Nadie se dio cuenta. Lo bueno es que suspendieron el partido porque unos se pusieron a pelear. Minutos después que yo entré. Y dije yo, gracias a Dios, al final. Pero yo estaba ocultando algo que tal vez hubiera sido al final peor para mí y que hubiera afectado a mis compañeros. Y eso nos obliga muchas veces a que cuando estamos tapando algo
hasta nos volvemos sinvergüenzas, porque estamos ocultando algo. Y en esta condición así de tapar las cosas, hermano, la Biblia nos dice que nosotros no vamos a prosperar. Usted y yo no vamos a avanzar en su vida espiritual, en su vida del alma, sus emociones, su voluntad, su intelecto va a ser afectado, en su vida material también va a ser afectado. Y lo vemos en la palabra de Dios, los ejemplos que nos muestra la Biblia, que están ahí para mostrarnos que la palabra de Dios es verdadera. En el Salmo 32, un salmo de David, usted sabe que David, a pesar de que fue un hombre conforme al corazón de Dios, o sea que significa que un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios, ese hombre le falló. Tuvo sus altas y sus bajas, como le puede pasar a cualquier persona en todo el mundo que sea cristiana. En el Salmo 32, en los versículos 3 y 4, vea lo que dice este hombre. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Eso es lo que está diciendo este hombre que está ocultando ¿qué? Su pecado. Él había pecado, un pecado inmoral, adulterio. Aparte de eso, intelectualmente fragó el asesinato de uno de sus oficiales que peleaba en la guerra, que era el esposo de esa mujer con el que él había tenido algo que ver. Y él cayó su pecado. Por un año cayó ese pecado. Según él nadie sabía. Pero lo sabían aquellos sirvientes que fueron a traer a esa mujer y llevársela al palacio. Y sobre todo lo sabía Dios. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Y ahí va nuestra ignorancia, hermano. ¿Cómo es que yo voy a ocultar algo cuando Dios lo sabe todo? ¿No le parece que es una gran insensatez esa? Al contrario, si yo fallo, pues yo rapidito voy a buscarlo a él y decirle, papá, te fallé, perdóname. Me siento mal por lo que hice, perdóname. Entonces, y Dios nos da la salida para esto. Él dice que si confesamos nuestro pecado, ¿amén? Si lo confesamos, ¿qué vamos a alcanzar? La misericordia de Dios. En el versículo 5 de ese capítulo 32 dice, mi pecado te declaré, le dice, y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y después qué pasó? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, él está confesando su pecado a Dios, no a un hombre, se lo está diciendo a Dios, porque Dios lo sabe todo. En el Salmo 51, versículo 1 y 2, Dios usó al profeta Natán, cuando ya había pasado el año, mucho tiempo, y Dios estaba viendo que David iba desmejorándose cada vez más. Y Dios le había dicho a David que había un pacto con él y de su descendencia iba a haber siempre un rey hasta la venida de Cristo, el Mesías. Por eso se le llama Jesús, el hijo de David. Y ese pecado, el diablo quería usarlo ¿para qué? Para romper esa línea de bendición para todos. Y por eso Dios envía a Natán, al profeta. Y el profeta con una parábola le hace entender a él que David ha pecado. Y es ahí donde él se arrepiente. Y en el Salmo 51, versículo 1 y 2 dice David lo siguiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, bórrame mis rebeliones. Y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo.
No importa qué pecado haya sido el suyo, un asesinato, un aborto, un hurto, cualquier maldad que usted y yo hayamos hecho, incluso si usted lo pensó hacer y aunque no lo hizo, Dios sabe todo eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Es ir a la presencia de Dios y pedirle perdón por nuestro pecado, confesar ese pecado y apartarnos de ese pecado. Siempre en este mismo Salmo 51, versículo del 10 al 13, vea lo que dice. Y David dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué lindo esto. Señor, ya no quiero estar haciendo esto. Ayúdame, perdóname, límpiame y alcanza la misericordia de Dios. Y eso lo expresa él en el Salmo 32, versículo 1 y 2, dice, bienaventurado, dichoso, feliz, doblemente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, dice. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Qué bendición! Como quien dice, está bendecido aquel que ha sido perdonado su pecado. Entonces, Dios perdonó los pecados de este hombre. Amén. Dios lo limpió. Dios quitó aquel sentimiento de culpa. Y las consecuencias del pecado siempre llegaron, hermano. ¿Oyó eso? Las consecuencias de su pecado llegaron. ¿Por qué? Porque con eso que él hizo, abrió una puerta, ¿para qué? Para que en su familia hubieran violación, genocidio, rebelión y asesinato. Qué terrible. Las consecuencias del pecado van a llegar, pero Dios perdona. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de tanta maldad. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice esto? Si usted le falla a Dios, ¿sabe qué? Pídale perdón a Dios. Arrepiéntase de su pecado. El problema es que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. ¿Oyó lo que estoy diciendo? El arrepentimiento es que usted sienta un inmenso dolor, un profundo dolor de haber ofendido a Dios, haber ofendido a su familia, haber ofendido a la iglesia y haber ofendido a la sociedad donde usted se desempeña, haber ofendido a sus compañeros de trabajo por causa de su pecado. Y se siente mal. Eso lo va a llevar ¿a qué? A confesar su pecado al Señor y pedirle perdón. Y Él lo va a limpiar. Pero si no se arrepiente, su corazón se va a ir endureciendo como el del faraón, ¿se acuerdan? Venían los juicios de Dios. Por conveniencia, sí, los voy a dejar ir, que se vayan. Pero decirle que quite este mosquero que anda aquí. Que quite estas ranas que están aquí. Que el agua del Nilo se esté limpia ya, que quite esa sangre ya. Pero después, ¿qué pasaba? Volví otra vez. No, no se van. Su corazón estaba endurecido. Amén. Entonces, hermanos, no tenemos que ocultar el pecado. Tenemos que confesarlo en arrepentimiento delante de Dios. Y Él en su misericordia y en su amor nos va a perdonar, no importa qué pecado sea. Amén. Bendito el Señor. Su sangre, como decía ese coro, es eficaz para limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, veamos el segundo aspecto que nos puede llevar
a darle lugar al diablo. En Mateo 18, busquen Mateo 18. Le pone una ceñita ahí. Mateo 18. ¿Listos? En el versículo 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo una pregunta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y saltemos ahora en los versículos 33 en adelante. En ese mismo capítulo, 18, 33. Y dice, está hablando Jesús y dice, en una parábola, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quiénes? A los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Y ve el 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La segunda ocasión que me permite darle lugar al diablo a mi vida y dañar mi vida es la falta de perdón. Perdonar significa en el griego soltar a alguien. Y cuando no perdonamos tenemos a alguien agarrado del cuello y no queremos soltarlo. Y cuando perdonamos lo soltamos, lo dejamos libre. ¿Para qué? Para que Dios se encargue de establecer justicia realmente. Porque Él es el único juez justo. Y Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Usted no tiene por qué vengarse de aquellos que le han ocasionado un mal. Porque eso es inflamar la rueda de la ira, del enojo y del daño que hay los unos con los otros. Usted puede ver las cosas que estamos viendo en las noticias hoy. Le llaman intolerancia. Por una cosita. Ve usted las noticias y agarran a golpes en la calle, no les importa que lo vean. ¿Y qué está pasando ahí? No somos capaces de ¿qué? De perdonar. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Todos hemos dañado a alguien y también todos hemos sido dañados por alguien. Por lo que hacemos o por lo que decimos. Y no hay ningún varón perfecto. Que no digan amén. Ya lo vamos a leer. Ni tampoco hay mujeres perfectas. Todos nos equivocamos en más de alguna ocasión. Igualmente no hay nadie que no haya ofendido a Dios en cualquier momento de su vida. Si no, vean lo que dice Eclesiastés. Busquen Eclesiastés capítulo 7. Versículo 20 en adelante. Escribe Salomón. Un hombre que le pidió sabiduría a Dios. Y Dios se la dio.
pero llegó un momento que a saber qué hizo con ella. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y nosotros somos justos porque Cristo nos ha justificado con su sangre preciosa. Nos declaró justos. No nos condenó a muerte cuando nos perdonó nuestros pecados. Y vea lo que dice después. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. ¿Verdad que hay personas que han hablado de usted? ¿Verdad? Tururú. Unos hablan bien, otros hablan mal y otros no hablan porque no lo conocen. Pero ¿quién no ha hablado de nosotros? ¿Quién no nos ha agarrado como que somos chicle? Y más si la persona es una figura pública. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Si hacemos algo bien, van a estar hablando. Si hacemos algo mal, van a estar hablando. Total que con la gente usted no va a quedar bien. Mejor haga lo que Dios quiere que usted haga y olvídese de lo que ande la gente hablando. No le importa. Los perros siempre van a ladrar cuando sale un carro y pasa un carro. ¿Se ha fijado? Siempre van a hablar. Siempre van a ladrar. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Dice, está hablando mal de ti. Oiga bien esto. Versículo 23. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Así que mejor no hables porque a veces se te ha zafado la albarda, como decían los viejitos antes, y vos también has estado hablando mal de otra gente. Porque ¿quién va a dominar la lengua? Solo Dios domina la lengua de nosotros. Y por eso nos puso en esa cavidad bucal y nos puso dientes y labios y hasta bigote para que no se salga esa lengua suelta y hablemos más de lo debido. La persona que habla menos es la más sabia, porque piensa para hablar. Y si va a decir algo que no edifica, mejor no dice nada. Y dice él en el 23, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, dice Salomón, pero la sabiduría se alejó de mí. Qué tremendo. Aquella sabiduría que le había pedido a Dios se apartó de él. Entonces no hay varón perfecto, hermano. No hay mujer perfecta. Todos nos vamos a equivocar. Tal vez usted quería saludar a alguien y otro ni caso le hizo. ¿Y por qué se debe enojar por eso? Amén. Usted quería que le dieran ray y no lo volvieron a ver cuando salieron. Gracias a Dios no pueden chocar estos y Dios quiere que mejor me vaya a pie. No me voy en la microbús. O voy a ver cómo hago. Dios va a hacer algo. ¿Y por qué nos vamos a enojar y vamos a estar hablando y criticando y todo eso? Debemos de ser sabios en todo lo que hacemos y perdonar. Si nos humillamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos perdona. Por esto Él nos demanda, hermanos, a perdonar a los que nos han ofendido, para que Él también nos perdone a nosotros. Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15 en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, oiga bien esto, si perdonamos a los hombres, a las personas, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, subraya eso,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Verdad que está claro, hermano? ¿Se entiende eso? No hay otra manera de poder decírselo. Si alguien me ofendió, ¿qué me pide Dios? Que yo lo perdone. Porque si yo ofendo a otro y le pido perdón a Dios, Él me va a perdonar a mí. ¿Amén? Pero si Dios me perdona y yo no quiero perdonar a alguien, me estoy poniendo en una posición mayor que Dios, más grande que Dios. Y ahí estoy en problemas. ¿Por qué? Porque eso es el ejemplo que Jesús le ilustró a Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Sabe qué es lo que le dijo el Señor a Pedro? Perdone siempre. 70 veces 7, siempre. Usted después del culto, alguien no puede ofender. Amén, perdónelo. Mañana, alguien lo va a ofender, perdónelo. Cuando llegue a la casa, algo le va a ofender, perdone. Siempre tenemos que perdonar. Porque cualquier cosa que hagan contra nosotros, la intención del diablo es dañar nuestra alma, es herir nuestros sentimientos, dañarnos. ¿Y quién no quiere sentirse amado, respetado, querido? Muchos quisieran que al nomás entrar aquí les tiraran una alfombra roja y hubiera un aire acondicionado solo para ellos, una silla bien suavecita para ellos, que lo llegaran a saludar ahí donde está sentado, que le mostraran que es de gran estima. Y eso es muy normal, muy humano, ¿verdad? Queremos sentirnos amados, pero cuando nos sentimos despreciados, nos sentimos mal. Y esa es la labor del diablo, dañar nuestros sentimientos. Y la única cura para el corazón que está herido es el perdón. ¿Oyeron, hermano? Usted está sufriendo, ¿por qué? Porque no ha perdonado. Usted sabe bien lo que le han hecho. Y hace 20 años que se lo hicieron y todavía está sufriendo las consecuencias de eso. Algo que hizo su mamá, algo que hizo su papá, algo que hizo su vecino, algo que hizo un pariente suyo. Y ahí está esa herida en su alma. Y usted sigue sufriendo todavía. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo que tiene que hacer, perdonar a esa persona. Y si no la perdona, Dios no lo perdona a usted. Y el Señor dice, mira, te voy a enseñar algo, Pedro. Fíjate que había un rey. Y este rey le había dado una provisión a alguien prestada. Y le dijo, por ejemplo, que en esta fecha, este día, no mejor digamos el lunes, que es un día hábil, este lunes iba a ir a pagar. Entonces, como no llegó a pagar, el rey mandó a llamar a esta persona, mira, vení. ¿Sabe, hermano? Debemos ser responsables. ¿Cuántos son creyentes aquí? Sí. Mire, si usted presta pisto y le dice al hermano, te lo voy a pagar el miércoles, ¿sabe qué? Páguelo el miércoles. No nos hagamos los locos, es con nosotros. ¿Ven? Y usted no le diga, ay, págame cuando puedas. No, ¿cómo cuando puedas? Nunca va a poder. Usted pregúntele, bueno, te voy a dar esto. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Dígale, ¿cuándo? Que él mismo le diga. Que él mismo quede enlazado con los dichos de su boca. Yo te voy a pagar el viernes en el culto de oración, este viernes, esta semana. Nos vemos aquí y yo aquí te pago. Pues ¿sabe qué? Cumpla. Pero ¿qué pasa? Llega el viernes y el hermanito no vino ni a la oración vino. No tuvo suficiente valor de venir y decir, mira, fíjate que solo la mitad he recogido. Y yo te le iba a dar todo, pero no he recogido todo, aquí tengo la mitad. Pero como tenía que venir a orar, no a pagar. ¿Se da cuenta de las prioridades? El otro puede decir, pues te voy a dar una semana más para que recojas la otra mitad. Dame esa mitad y te espero la otra mitad el otro viernes. ¿Se puede arreglar eso? Claro que sí.
Pero el cristiano debe de ser correcto, transparente. Pero yo conozco a algunos que son más mentirosos que el diablo. Qué terrible. Y el rey manda a llamar a esta gente. Mira, ¿y qué pasó con lo que me ibas a pagar? No, es que mire, no he podido, fíjese que, mire, ya se dio cuenta, vea, rey, la gasolina ya subió. Los tomates, la caja de tomates ya subió. Hoy le dan poquitos, son tomates por $1. La cebolla, no, hombre, hoy la mitad le dan por $1 y empieza a ver, hoy todo está mal, la guerra ya, está peor la cosa, y por eso no he podido recoger ese pisto. Y el rey al verlo, pobrecito este, tiene dificultades. ¿Sabes qué? No me debes nada, le dijo. Andate tranquilo para tu casa, olvídate de eso ya. No me debes nada. Qué galán que le digan eso a uno, ¿verdad? ¿Verdad que se siente bien galán? Hasta le regresa el espíritu a uno. Feliz se siente uno. Estás perdonado, no me debes nada. Qué galán, él iba feliz. Pero cuando salió de aquí de la segunda pluma, encuentra un hombre que le debía a él. Este me debe a mí, ve. ¿Y qué pasó? Le va a cobrar. Antes de entrar al supermercado que está en la esquina, el hombre se a comprar, iba para el almuerzo y este hombre lo para. Quieto, vos me estás debiendo. Desde el año pasado me estás debiendo. Me dijiste que ibas a pagarme en diciembre, mira, ya 3 meses no me has pagado. Y como andaba con su guardaespaldas, mamá, sáquenmele todo el pisto, desplúmenme todo esto, registren. Y le quitan todo el pisto. Vaya, aquí está, mira, te sobra una cobra para que te vayas en el bus. Lo demás es mío. Y estaban los vigilantes del rey viendo todo esto. Y le cuentan al rey, mire rey, ya se dio cuenta de lo que pasó ahí a la salida. El hombre que usted le perdonó la deuda, mire, mira cómo agarró a un hombre ya que le debía a él. No, hombre, y por poco lo lleva preso, pues porque no le había pagado. De verdad, se puso violento, se puso enojado, se puso exigente, no tuvo misericordia de él. No, llámamelo, anda, tráemelo. Antes que entre ahí a ese supermercado, tráigamelo. Antes de que vaya a comprar café con pan ahí, tráigamelo. Y se lo llevan. Y ahí es donde encontramos esta porción que leímos. Y dice en el 32, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Siervo malvado. Fíjese que adjetivo el que le está diciendo. Toda aquella deuda, dice, te perdoné porque me rogaste. Y le dice, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti. Yo tuve misericordia de ti. ¿Por qué no podías hacer misericordia con él? Claro, vos no tenés esa capacidad, pero le hubieras dicho, mira, dame una parte, pues, ¿cuánto tenés ahí? Algo. Pero no tratarlo de la manera como lo trataste. Entonces su señor enojado le entregó ¿a dónde? A los verdugos hasta que pasase todo lo que le debía. Cuando ustedes vieron la película La Pasión de Cristo, cuando él está en el pretorio, cuando lo están azotando, esos personajes malvados que están ahí azotando son los verdugos. ¿Oyeron eso? Él recibió ese castigo por usted y por mí, por mis pecados y los suyos. Ahí los pagó. Y después fue a la cruz a derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Los verdugos son aquellos que no lo quieren ver a usted ni en pintura. ¿Y sabe quiénes son? Son los demonios. Son entes, entidades malignas, espirituales, que le sirven al príncipe de este mundo que ya está destronado. Y que entran a la vida de las personas porque nosotros le damos lugar al diablo.
Usted le abre la puerta de su vida cuando no perdona. ¿Y quién es usted para no perdonar? Si Dios perdona todo, ¿y usted por qué no va a perdonar? Ah, no, hermano, es que usted no sabe lo que me han hecho. Mire, eso que me hicieron no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Hasta se ponen a hablar tonteras. Dios perdona todo, hermano. Y usted y yo debemos perdonar, no porque sintamos hacerlo, porque nadie va a sentir hacerlo, pues ¿quién va a querer perdonar? Al contrario, va a querer que le caiga un rayo, va a querer que se le queme el negocio, va a decir que lo atropelle una de 301, va a querer que todos los males habidos y por haber le pasen a esa persona que le causó daño. Eso es lo que vamos a querer, por tanto mal que nos hicieron, pues tantas locuras que hablaron que no eran ciertas. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que perdonar en obediencia a Dios. Porque Dios nos demanda que perdonemos para que Él nos perdone a nosotros. Porque si no vienen los verdugos a afectar nuestra vida con el rechazo, la falta de perdón, el deseo de venganza, el odio. Todas esas cosas que van a afectar nuestra alma, la amargura, la ira, enojo, y nuestra vida no refleja la luz de Cristo, sino que refleja una naturaleza humana afectada. ¿Por qué? Porque el pecado se ha anidado en el corazón del hombre. ¿Por causa de qué? Que no queremos perdonar. Se ha investigado mucho y hay muchas enfermedades que han afectado el cuerpo porque nosotros no perdonamos. Y el Señor nos da la clave, el perdón. Mira, hijo, la medicina para tu alma, el perdón. Perdone a su esposa. ¿Quién tiene alguna esposa perfecta aquí? Levante la mano. ¿Quién tiene una esposa perfecta aquí? Solo que sea robot. Pero si se le acaba la carga y la batería, el robot ya no va a funcionar. ¿Qué hermana tiene aquí un esposo perfecto? Pero no de nombre, ¿ve? Perfecto, que no se equivoca, que no ronca, que no come más de la cuenta, que solo quiere pasar dormido en la casa, que no quiere cambiar ni un chorro de la casa, que no levanta ni una mano, que quiere que usted le vaya a hacer masaje, que quiere que usted le haga la comida más rica, lo que a él le gusta, que quiere que le planche usted la ropa, que usted le la lave. Perfecto, no hay. No hay ni una mujer perfecta, ni un hombre perfecto. Y debemos perdonar todas nuestras equivocaciones. Debemos de soportarnos el uno al otro. ¿Cuántos hogares se han destruido? ¿Por qué? Porque no perdonamos. Y hay parejas que están recordando tonterías que se dijeron hace 20 años. Las vuelven a sacar ahora, post pandemia. Y revuelven otra vez las cosas. Y agarra fuego el rancho. Y después no se hablan. Se tiran la comida. ¿Todo por qué? Porque no perdonamos. Entre hermanos hay contienda, disensiones, pleitos. Y no se perdona. Se destruye la familia. En las iglesias, ¿cuántos problemas no hay? Miren, si entre más personas hay en un lugar, hay más problemas. Porque cada cabeza es un mundo. Y si ese mundo no ha sido renovado ni regenerado, olvídese. A saber qué andará en esa cabecita. A saber qué cosas no podrán pasar. A saber qué cosas no podrán decir. Pero Dios dice que tenemos que perdonar, ser misericordiosos y amar. Esteban perdonó. Amén. Ahí lo estaban ejecutando y él estaba perdonando a la gente. José perdonó a sus hermanos en Egipto.
Y Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús los perdonó. Qué terrible. Y nosotros no queremos perdonar. ¿Quién lo ha ofendido a usted? Piense, haga memoria. Dígale al Espíritu Santo que le recuerde. Si todavía usted anda algún resentimiento allá adentro. Si anda un rencor allá adentro en su alma todavía. Y si alguien le ha dicho que lo ve amargado es porque anda una raíz de amargura allá adentro que usted no quiere verla. Y eso viene como consecuencia de ¿qué? De que no hemos perdonado a los que nos han ofendido. Cuando no perdonamos, recuerde, le damos lugar al diablo. Inmediatamente que alguien le ofenda a usted, más temprano que tarde, perdónelo. ¿Oyó eso? Aunque se esté sobando, ¿verdad? Aunque se esté sobando por lo que le dieron, lo que hicieron, usted sobe y dice, Señor, yo lo perdono. Porque entre más se tarde usted en perdonar, ¿qué pasa? El enemigo más ventaja va a ganar en su vida. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Y vamos al tercer aspecto que nos permite darle lugar al diablo. Busquemos en el Antiguo Testamento el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 26. Dice así la Biblia. Deuteronomio 7, 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa. ¿Cuántos tienen casa aquí? Aunque no sea propia, donde usted vive. No lleve ninguna cosa abominable a donde usted vive, para que no seas ¿qué? Anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, o sea, está bajo maldición. No lleve cosas impuras a su casa. No se oye, ¿verdad? Hay problemas de sonido. ¿Se oye bien ahí, hermano Edwin? ¿Se oye bien? Bien. No llevemos cosas impuras a nuestra casa. El contexto de esta cita bíblica tiene que ver con la idolatría. Amén. Israel avanza hacia la tierra prometida, iban conquistando naciones paganas idólatras, aunque algunos eran medio parientes de ellos, como los descendientes de Lot, Amón y Moab, que eran descendientes de las hijas de este hombre, de un producto de un incesto, que adoraban a Milcom y a otros dioses paganos. Así habían muchos pueblos ahí a los que ellos iban a conquistar y Dios les da la orden de que destruyeran todo eso y no fueran a tomar ninguna cosa inmunda que tenga que ver con la idolatría de los pueblos paganos que habían ahí. Usted sabe que detrás de un ídolo hay un demonio, dice en 1 Corintios 10:20. La imagen en sí, dice, la imagen en sí, ¿qué pues? Una imagen de madera, de yeso, no es nada. El problema es lo que está detrás de esa imagen. ¿Quién está detrás de toda esa imagen? Es un demonio. Consagran a la imagen a un demonio. Y usted por eso ahora va a entender cómo es posible que alguien se incline ante una imagen que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no habla, y algunos ni pies tienen. Y dice que la persona que se llega a ellos es igual que ellos. Están cegados, están afectados. Pero ¿quién es el que hace eso? Es un demonio. Y dice Pablo, y no participé de la mesa de los demonios. Habían problemas en Corinto también por eso. Y habían problemas en Éfeso también por todas esas cosas.
Entonces, no, por eso usted y yo no debemos tener ninguna imagen en nuestras casas. ¿Oyeron eso? Ah, pero es que mire, es que esta era de mi bisabuelita. Mire, esta la trajo Cristóbal Colón en la Pinta. Tenía esta imagen del corazón de Jesús. Mire, si ese que está ahí no es Jesús. Oye, eso sí, de Jesús no dejó ni una foto. Jesús no dejó ni una imagen. Y nadie le ha visto después que él se fue. Ajá. No dejó nada. ¿Para qué? Porque ya sabe cómo somos nosotros. Amén. Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Así quiere que le adoremos. Y no necesitamos tener una imagen para apostarnos a ellos, porque no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás, dice el Señor. Es una orden de Dios, porque Él ya sabe qué es lo que está detrás de todo eso. Israel inventando a eso. Entonces, también nosotros debemos tener mucho cuidado con poner algo, ya sea una imagen o un objeto, antes que Dios. El que tiene que estar en el corazón de nosotros, sentado en ese trono, es nuestro Señor Jesucristo. Y nadie más. Amén. Gloria al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Use sus manos para darle la gloria al Señor. Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo compró a precio de ¿qué? De sangre. Amén. De sangre. No a la idolatría. Ahora bien, segundo aspecto que vemos aquí en las cosas abominables. No lleve a su casa cosas dedicadas a Satanás. ¿Oyó eso? Ay, hermano, que yo no sabía. Pues si no sabía, pregunten, investigue, lea un poquito más. Investigue. Me avisan de una familia que tenía problemas. Se estaban dando cosas sobrenaturales en esa casa. El enemigo había entrado, afectando las vidas y todo lo que había en esa casa. Sucedían cosas anormales. Pidieron que fuimos con mi esposa. Entramos a esa casa, empezamos a platicar con las personas. Y le digo yo, en el proceso, miren, y tienen aquí alguna literatura de alguna secta falsa. Como ellos ya tenían unos días de estar caminando en el Evangelio. Ah, sí, dijeron. Aquí hay una literatura de los testigos de Jehová. Ah. Es que antes recibíamos estudios. ¿Sabe qué? Llévela al patio y me le dan fuego ya. Y viene uno de los familiares, agarra toda esa literatura, a quemarla iba. Y el demonio se manifiesta en la persona, en la otra, a la que estaba muy afectada. El enemigo la tiró al piso como que era una serpiente. Y empezamos a reprender. Decían los nombres de los demonios y cada uno los fuimos sacando uno por uno, uno por uno, uno por uno. Se quemó aquello en un altar como el que hizo Elías y ellos quedaron libres. Eso estaba afectando la vida espiritual. Abrieron puertas, llevaron cosas abominables a su casa. Revise en su casa qué es lo que tiene, qué literatura tiene. Y queme en un altar todo aquello que no sirve y que no le da honra a Dios. Algunos guardan las revistas pornográficas de hace 20 años. ¿Y para qué las tiene ahí? Para que las lean sus nietos. ¿Y qué está esperando para quemar esa basura?
El libro del Mormón. ¿Y para qué tiene el libro del Mormón? Suficiente que tenga la palabra de Dios. Esto es lo que usted debe de tener en su casa. Y si es posible que cada uno de su casa tenga una Biblia y que la lea. Aquí va a tener otros materiales. El enemigo ocupa eso para mí. Entra. Tenga cuidado. En cierta ocasión alguien me regaló, no me regaló, ¿verdad? Me dio un libro sobre hechicería. Mire, traje esto. Yo no sé por qué me lo trajo, o me vio cara de hechicero, no sé. Entonces dije yo, por respeto, ¿verdad? Gracias. Lo llevo a la casa. Cosa abominable. Hechicería, magia negra, magia blanca, santería. Lo llevo a casa. Y esa noche, a las 12 de la noche, estaban los demonios alborotados en el cuarto de nosotros. Una opresión terrible. Le digo a mi esposa, sentí lo que yo siento. Sí, me dice. Aquí están estos sinvergüenzas. Pero ayer no estaban aquí. Le digo. Ayer dormimos bien tranquilos. Quiere decir que algo que trajimos este día le ha dado derecho al diablo, como que era una antenita, ¿verdad? Como que es de esas antenitas del Wi-Fi, a que se venga a meter aquí. ¿Por qué? Esas cosas que han sido consagradas al diablo tienen asignados demonios que donde ellos llegan y ponen eso, el demonio tiene derecho a entrar ahí, porque usted le está dando el derecho con ese objeto que tiene ahí, inmundo. Entonces, ¿y qué trajimos? El libro. Sí, el libro fue el que trajimos. Bueno, ya le voy a dar fuego, le dije. Salí a esa hora, me voy al patio, le quito la tapadera al desagüe de agua lluvia, como tiene cemento abajo, lo hice como que era un hornito ahí, ¿verdad? Rompí aquel libro, le pongo fuego y ¿cree usted que se quemaba? No se quería quemar ese sinvergüenza y empiezo a orar y dije, te reprendo, te vas a ir de aquí porque aquí las cenizas van a quedar. No tenés nada que hacer aquí. Y después de que oré, le eché gas y mire, se quemó. Llegué al cuarto y le dije a ella, bueno, vamos a orar. Les vamos a ordenar que se vayan de aquí porque esta casa le hemos consagrado a Dios y le pedimos perdón por haber traído eso y se van de aquí. Y se fueron. Y miren, después dormimos como recién nacidos. Gracias a Dios que no me han venido a pedir el libro, fíjense. Y aunque me lo pidan, ya no existe. Cuidado, cuidado con lo que llevamos a casa. Juegos como la Ouija, calabozos y dragones, combate mortal. Ahí tienen todo un montón de cosas. A veces los jóvenes usan esas cosas. Películas de terror, películas de ocultismo, la Ouija, el aro, la monja, Chucky, todas esas cosas. ¿Para qué lleva esa inmundicia a su casa? Había un profesional afectado en su vida espiritual porque jugaba la Ouija, había jugado la Ouija. Estuvimos con él, hicimos una liberación, ese espíritu se fue. Pero con los días anuncia en la televisión la película La Ouija. Miren, hasta en televisión pasan esas cosas. Y le digo a mi esposa, mira, temo que esta persona vaya a ver esa película otra vez. Solo eso falta, me dijo ella. Miren, como que era profeta yo ahí, cabal. Vio la película. Y cuando estaba viendo la película, ¿qué estaba haciendo él? Abriendo puertas.
le empiezan a apagar la luz, como fue a tipo 9 de la noche en adelante, ¿verdad? Con la luz encendida, ¡pum!, le apagaban la luz. Y él, algún bajón, ¿verdad? Encendían, al rato se la volvían a apagar, le empiezan a mover todas las cosas. No, asustado otra vez ahí se puso de rodillas, apagó el televisor, se puso de rodillas ahí y le pidió perdón a Dios y los echó fuera. Estaba llamándolos otra vez. ¿Se da cuenta? Porque nosotros estamos llevando cosas inmundas. Cuidado cuando alguien le regale algo. ¿Oyeron, hermanos? Cuidado con, aunque sea un hermano que le regale eso, usted tenga cuidado. Miren, busquen conmigo en Hechos 19. Hechos capítulo 19. Fíjense que aquí está Pablo, en este capítulo 19, Pablo está en Éfeso. Y es la porción que leímos de Efesios 4. Cuando Pablo fue a fundar esta iglesia. Y habían problemas de cosas ocultas, gente que adoraba a Satanás, brujos, hechiceros. Y dice en el capítulo 19, versículo 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Después que quemaron eso, dice, así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra de Dios, del Señor. En la versión inglesa, en este versículo, habla de que llevaron artes curiosas, artes mágicas, es la palabra que usaron. Y se lo ilustro de muchas maneras. En ese tiempo personas que no eran cristianas nos regalaron muchas cosas. Entre esas cosas había una pulsera balance. ¿Se acuerdan de las pulseras balance ustedes? Unas pulseras que tienen dos pelotas ahí, usted se las pone, que dice que ahí va el yin y el yang y que eso le va a ayudar a equilibrarse. Esa es nueva era. Esa es parte del ocultismo. Entonces yo le dije a mi esposa, era muy bonito eso, de oro blanco y de oro amarillo, trenzado. Wow, una joya preciosa, que cualquier hermana me lo hubiera pedido para ponerse. Pero ¿qué pasa? Esas cosas son del oculto. Pues resulta, hermanos, que ahí estaba en la casa y de repente otra noche nos pasa lo mismo y empiezan los animales a estorbarnos a nosotros, espiritualmente hablando. Y le digo yo, mira, aquí están otra vez estos sinvergüenzas. Vamos a ver, oremos para ver qué es lo que hay y qué es lo que hay. Pues, y qué, como eso ya días lo habíamos llevado. Porque muchas veces usted lleva algo que está consagrado al diablo y hasta que Satanás da la orden, el demonio se activa. Entonces, ya teníamos varios días. Entonces, si yo me levanté a orar, mi esposa se quedó ahí y me puse con el rostro a la pared y le dije, Señor, quiero pedirte un favor. Quiero pedirte que cuando yo me dé vuelta a ver el cuarto, lleves mi vista al objeto que le he dado lugar al diablo aquí. Y efectivamente, inmediatamente que yo me doy vuelta, mis ojos a esta pulsera y le digo a ella, aquí está el detalle. Agarré eso y recuerde, eran de las 12 de la noche en adelante. Y dije yo, en mi sabiduría, mi comía,
Voy a ir a buscar un alicate para cortar esto. Un cortafrío hubiera necesitado esos grandotes, ¿ves? Con los que andan robando las llantas de repuesto. ¿Y qué le iba a entrar el alicate a eso? Entonces dije yo, lo voy a botar al siguiente día. Y en el comedor teníamos un chinero y lo puse en el chinero y me voy al cuarto y me habla Dios y me dice, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué estás dejando eso ahí? Está adentro de tu casa. ¿Oyó eso? Sí me dijo el Espíritu Santo. Está adentro de tu casa. Y sí, Señor, qué bruto yo. Y le digo a ella, mira, ¿y la basura? Ya está afuera. Saqué eso, abrí la puerta. A esas alturas ya eran ya casi como las 2 de la mañana. Abro la bolsa de la basura y ahí se fue. Lo saqué de mi casa. Después de eso llegué a mi habitación, oramos con ella, limpiamos la casa, ordenamos que todo ente maligno se fuera de la casa porque no tenía nada que estar haciendo ahí. Se fueron y de ahí, miren, dormimos tranquilos y en paz. Amén. Tengan cuidado. Tengan cuidado con esas cosas que uno compra de recuerdo, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman a esas cosas? Hay tiendas de eso, ¿verdad? De artesanía le llaman, ¿verdad? Y ahí encuentro un montón de cosas, templos paganos, imágenes, cosas inmorales, y venden un montón de tonteras. Tenga cuidado con lo que compra, porque a eso se refiere también aquí en esta porción que habla de artes mágicas o cosas curiosas. A veces usted va a otro país y usted dice, voy a llevarle un recuerdito, ¿verdad? A los amigos, a los hermanos, ¿verdad? Y puede traer una cosa que no debería de traer. Cosas que están dedicadas a cosas del horóscopo. ¿Y para qué? ¿Cuál signo sos vos? Si nosotros no somos de ningún signo de eso, somos de Cristo. ¿Amén? Y le pueden dar cualquier tontería de eso, cualquier objeto de eso. Una vez vino alguien, yo sabía que andaba de visita en otro país. Y cuando vino, ¿verdad? Pidió llegar a mi oficina, llegó. Y me dijo, le traigo un recuerdo. Me dijo, traigo un recuerdo. Desde ya le dije yo, muchas gracias por haber pensado en mí cuando estabas en ese país. Pero una cosa te voy a decir. Si me traes, y le dije el nombre, si me traes ese ídolo, el nombre de ese ídolo es el Señor de esa nación. Fíjate bien, el Señor de esa nación, a quien adoraban todos los indígenas de ese tiempo, el Señor de esa nación. Y le dije, si me traes a fulano de tal, que es el Señor de ese país de donde venís, pues llévatelo porque no lo necesito en mi casa, con todo respeto. Se sorprendió, pero dijo, está bien hermano, no hay problema, pa. No importa que no me des nada, lo importante es que ya veniste y quiero que aprendas lo que andas haciendo. Tenga cuidado, hermano. Usted no lo agarra por pena, ay, gracias por haberte molestado y después lo voy a botar. No, llévatelo, yo no ocupo eso. Si vos en tu casa no sentís nada teniendo ese montón de cosas, algo malo está pasando. ¿Oyó eso? Algo malo está pasando. Debemos tener mucho cuidado de no llevar ninguna cuestión que esté consagrada al enemigo. ¿Por qué? Si usted lo lleva a casa, le está dando lugar al diablo y el diablo va a ganar ventaja sobre su vida. Y qué importante es que usted le pida a Dios discernimiento espiritual para no ser engañado por el diablo y no caer afectado por estas cosas que lo único que van a hacer es atormentar su vida
dañar su vida, amén, y hacer que usted no avance en su vida espiritual. Ah, hermano, ya me puse en qué pensar. Ya voy a ir a hacer botazón a la casa. Momento. Si usted quiere limpiar también su casa, ore antes. ¿Oyó eso? Ore antes. Póngase en oración y ayuno y diga al Espíritu Santo, yo quiero pedirte un favor. Quiero que me digas si hay algo aquí, si hay anatema aquí en esta casa. Si hay algo que está aquí que yo he traído porque lo vi, me gustó, lo codicié, como le pasó a Can allá después de conquistar Jericó, y lo traje aquí y no debe de estar aquí, quiero que me digas qué es y yo lo voy a sacar. Pero pídaselo y Dios le va a guiar por medio del Espíritu Santo que le va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Por favor, hermano, no le dé lugar al diablo. Que él vaya atrás de usted. Amén. Y usted solo diga, sos un perdedor. Jesús te venció en la cruz y me dio la victoria mía. Así que vas de último. Y así como vas directo al lago que arde con fuego y azufre. Y yo voy a la eternidad con Cristo. Esa es nuestra meta. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te bendecimos y te adoramos, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto como cabeza y no por cola. Gracias porque tú quieres que vivamos en victoria y que vayamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y que tú quieres que vayamos creciendo cada vez más en nuestra vida espiritual y madurando más, Señor. Y nos enseñas en tu palabra que no debemos de darle lugar al diablo. Él no tiene que ir adelante de nosotros. Él va detrás de nosotros. Porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos exhortas a no ocultar el pecado, Señor. Que seamos honestos incluso con nosotros mismos. Porque si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Y si yo confieso ese pecado y me arrepiento, dice tu palabra que tú me perdonas y alcanzo tu misericordia. En cambio, si yo lo oculto, voy a tener graves consecuencias para mi vida y para los que me rodean. Tengo que ser honesto contigo y conmigo mismo. Porque no hay hombre justo que no peque nunca. Podemos fallar, pero lo importante es que si alguien cae, puede levantarse, tomado de la mano de Dios. También nos enseñas en tu palabra que debemos ser prestos en perdonar. No debemos pensar tanto cuando alguien nos ha ofendido para perdonar. Tenemos que perdonar rápidamente. Entre más pronto mejor. Vamos a sufrir menos. Aparte del dolor del daño que nos han hecho, los verdugos van a venir a atormentarnos. Y por eso hay que perdonar. Y quiero que Espíritu Santo, que tú ministres a cada corazón aquí, si hay algo que hay que soltar, hay algo que perdonar aquí, que mi hermano lo haga, que mi hermana lo haga, Señor. Porque
Porque eso es lo que tú quieres. Que vivamos en libertad, que vivamos en paz contigo y con los demás y con nosotros mismos. Porque de esa manera tú nos perdonas a nosotros. Porque no hay nadie perfecto aquí, Señor. El camino de la perfección es el camino a la madurez espiritual. Y cuando perdonamos al que nos ha ofendido, significa que estamos madurando, Señor, estamos creciendo. Y no vamos a dar lugar a esos verdugos para que nos atormenten la vida. Y Señor, danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, para no llevar nada a la casa que sea inmundo, que esté bajo maldición porque ha sido consagrado a las tinieblas. Cualquier objeto religioso, pagano, juegos, adornos, libros, lo que sea. No vale la pena tener esa basura en la casa que le va a dar lugar al enemigo para atormentar nuestra vida y la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos que están en casa. Ayúdanos, Señor. Todos orando, todos buscando de Dios esta mañana. Yo quiero preguntar si aquí hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo esta mañana. Igual para los que nos están viendo a través de las redes sociales. Si usted no ha establecido una comunión con Dios, si usted está viviendo en el pecado que heredó de Adán y Eva y está haciendo lo que a usted le agrada, pero que a Dios no le agrada, yo le digo que le conviene hacer un cambio en su vida y permitir que Dios lo haga a usted una nueva persona esta mañana. Si usted quiere dar ese paso de fe y comenzar esta carrera de la fe y ganarle esta carrera al diablo y al pecado y a la maldad en su vida, deje que Dios sea el piloto de su vida y que lo lleve a la victoria y al triunfo en Cristo Jesús. Si usted quiere hacerlo, solo levante su mano aquí donde está, yo voy a orar. Su mano levantada me dice: hermano, yo quiero que ore por mí. Siga ahí sentado, solo levante su mano. Si hay alguien aquí que quiera hacerlo, yo voy a orar por usted. Y este llamado es para los que nos están viendo también, ahí donde están. Si hay alguien que quiera hacerlo por primera vez, cambio la pregunta. Hermano o hermana, ¿usted está ocultando algo? El pecado trae maldición. Acán desobedeció y toda su familia pereció. Confiésele a Dios su pecado. No se vaya igual que como entró aquí. Salga de aquí bendecido. Voy a orar con usted hoy. ¿Y sabe qué? Dígale a Dios: ya no voy a tapar esto, Señor. Lo voy a poner delante de ti. Lo llevo a la cruz del Calvario, donde se pagaron por todos mis pecados. Y quiero que ahí, Señor, me perdones. Te lo confieso y me arrepiento. Dígaselo ahora: Padre, oramos con nuestros hermanos, nuestras hermanas. Tú lo conoces bien. Tú sabes cuál es ese pecado que ha estado ocultando y tapándolo.
¿Cuánto tiempo lleva ya, Señor? Quiero que el Espíritu Santo le recuerde en este momento. Espíritu Santo, tú nos vas a traer a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Recuérdale cuál es ese pecado que ha tapado, que ya ni se acuerda que estaba ahí, para que lo confiese delante de ti, se arrepienta y tú le perdones esta mañana y que salga de aquí perdonado y que sea capaz también de perdonar a aquellos que le ofendieron. Todos hemos sido ofendidos de una u otra manera y todos hemos ofendido también a otros también con lo que hemos hecho. Redargúyenos en esta mañana, Espíritu Santo, que estás aquí. Toma esta palabra, Señor, y redarguye estos corazones, Señor. Llévanos a perdonarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Ese es el último mandamiento que dejaste. Nadie es perfecto aquí, nadie. Todos nos equivocamos. Y nos equivocamos porque no te tomamos en cuenta a ti para hacer las cosas o para decirlas. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado. Y perdónanos si llevamos a casa algo inmundo que no teníamos que llevarlo. Tú me has ministrado esta mañana que es. Tu Espíritu me ha indicado esta mañana que es. Me lo ha mostrado, me lo ha recordado. ¿Sabes qué? Hoy que llegue a casa, me encargaré de sacar lo inmundo de casa y limpiar mi casa y dedicar mi casa para que la gloria de Dios se manifieste en esa casa, para que la paz de Dios esté en esa casa, que el cielo esté abierto en esa casa y que ángeles suban y bajen hasta mi hogar y a mi familia, porque soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos ayuda a vivir en santidad, porque la santidad conviene a tu casa, dice la Biblia. En el nombre de Jesús, oramos con acción de gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Que Dios... Me acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.